¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago al cerrar la puerta de casa? Te das la vuelta, escuchas un pequeño gemido detrás de la madera o imaginas a tu perro sentado allí mismo, mirando fijamente la entrada, esperando durante horas a que regreses. La mayoría de nosotros pensamos que ese momento es simplemente una muestra de lealtad, pero la realidad científica es mucho más dura. Para tu perro, tu partida no es solo aburrimiento, es una crisis emocional que su sistema nervioso procesa de forma similar al duelo. Lo que muchos dueños no saben es que la ansiedad por separación no comienza cuando cierras la puerta, sino mucho antes, en los rituales que haces sin darte cuenta. Pero hoy vamos a cambiar eso. Te voy a enseñar una rutina de solo 5 minutos que, respaldada por la psicología canina y la neurociencia, puede transformar tu salida de un momento de pánico en un momento de calma y aceptación para tu mejor amigo. Quédate hasta el final porque el último minuto de esta rutina es el más contraintuitivo de todos, pero es el que decidirá si tu perro pasa el día en un estado de alerta o descansando profundamente. Para entender por qué estos 5 minutos son vitales, debemos recordar que los perros no son criaturas solitarias. En la naturaleza, ningún perro sano elige el aislamiento. La manada lo es todo. Es seguridad, es calor y es vida. Cuando sales de casa, el mapa de seguridad de tu perro se desmantela. Tú no eres solo el dueño que llena el plato de comida. Para el cerebro de tu perro, tú eres su base segura. Al igual que un niño con sus padres, tu presencia regula su ritmo cardíaco y sus niveles de cortisol. Por eso, cuando te vas sin una preparación adecuada, su cuerpo entra en un estado de hipervigilancia, esperando que cualquier amenaza aparezca en el lugar más vulnerable de su territorio, la puerta principal. Aquí tienes cómo usar esos 5 minutos antes de irte para reconstruir esa seguridad. Minuto 1. Bajando a su nivel. El primer error que cometemos es estar apurados, moviéndonos rápido, recolectando llaves y zapatos mientras estamos por encima de nuestro perro. Para ellos, una figura humana enorme que se mueve con prisa comunica dominancia y presión. En el primer minuto, siéntate en el suelo con él. No lo llames de forma frenética ni le pidas trucos, simplemente coexiste en su mismo nivel físico. Al bajar a su altura, estás enviando una señal biológica de que no hay una amenaza inminente y que el ambiente es seguro. Deja que él se acerque a ti por elección propia. Ese contacto iniciado por él libera oxitocina en ambos, calmando su sistema nervioso antes del estrés de la separación. Minuto 2. El puente de olor. Los perros viven en un mundo construido por olores, no por imágenes. Su sentido del olfato es hasta 100.000 veces más potente que el nuestro. Para un perro, tu olor es tu presencia. Durante este segundo minuto, vas a dejarle una pieza de ti. Puede ser una camiseta que hayas usado para dormir o una manta con tu aroma. Al colocar este objeto en su zona de descanso o en su cama, le estás dando una herramienta de regulación emocional. La ciencia ha demostrado que el aroma del dueño activa el centro de recompensa del cerebro canino, reduciendo los comportamientos de estrés durante las ausencias. Es el equivalente biológico a dejarle una foto tuya que él puede sentir constantemente mientras no estás. Antes de pasar al siguiente minuto, si este video te está ayudando a entender más a tu perro, dale me gusta y suscríbete, así nos ayudas a llegar a más personas que también quieran entender a sus peluditos. Minuto 3. Activación del cerebro de trabajo. Muchos perros sufren porque su cerebro tiene demasiada capacidad y muy poco que hacer, lo que deriva en comportamientos destructivos como morder muebles o ladrar sin parar. En el tercer minuto, dale un desafío de enriquecimiento mental. No le des su comida en un plato, escóndele unos pocos premios o parte de su ración diaria en una alfombra de olfato, un juguete tipo rompecabezas o incluso simplemente esparcidos por una habitación. El acto de olfatear y resolver un problema libera dopamina y activa los sistemas de calma en su cerebro. Al hacer esto justo antes de irte, cambias el foco de su cerebro de la pérdida de su dueño a la ganancia de un reto satisfactorio.
Un perro que ha usado su nariz durante unos minutos entra en un estado de relajación post-trabajo mucho más profundo. Minuto 4. La firma vocal de seguridad. Tu perro no entiende tus palabras, pero es un experto analizando tu tono y tu energía. Si te despides con una voz angustiada o demasiado excitada, solo confirmas que algo inusual está pasando. En este minuto, usa lo que llamamos una firma vocal. Dile una frase corta y constante en un tono suave y cálido como «todo está bien» o «luego nos vemos». Las investigaciones indican que los perros procesan el tono emocional en el hemisferio derecho de su cerebro, y una voz calmada actúa como un ancla emocional. Este sonido consistente se convierte en parte de una rutina predecible, y la predictibilidad es el mayor enemigo de la ansiedad. Minuto 5. La salida silenciosa, el cierre del ciclo. Este es el minuto más difícil. Una vez que has preparado su entorno, le has dejado tu aroma y has activado su mente, debes salir sin drama. Muchos dueños cometen el error de hacer despedidas largas y emocionales que solo logran disparar el cortisol del perro justo cuando se cierra la puerta. En lugar de eso, después de los 4 minutos anteriores, simplemente levántate y vete. Si has seguido los pasos, tu perro estará concentrado en su juguete de olfato o relajado por tu contacto previo. Al salir de forma calmada y consistente, le enseñas que tu partida no es un evento catastrófico, sino una parte normal y predecible del día. ¿Por qué esto funciona de verdad? Lo que estás haciendo en estos 5 minutos es gestionar las hormonas de tu perro. Estás bajando el cortisol, la hormona del estrés, mediante el contacto y el aroma, y subiendo la dopamina y la oxitocina mediante el juego de olfato y la voz suave. Recuerda que la inconsistencia es una de las formas más silenciosas de estrés para un perro. Si un día te vas apurado y gritando y otro día te despides con tristeza, tu perro nunca puede establecer un patrón de seguridad. Al repetir esta rutina de 5 minutos todos los días, estás construyendo un lenguaje de confianza que no requiere palabras. Con el tiempo, notarás que tu perro ya no corre hacia la puerta con pánico cuando tomas las llaves. Quizás lo veas caminar tranquilamente hacia su zona de seguridad, sabiendo que tiene su puente de olor y su reto mental listo. No lo haces porque seas un dueño perfecto, sino porque ahora entiendes que tu perro no puede hablar, pero te ha estado pidiendo esta estructura a través de sus gestos durante años. Al final del día, lo más amoroso que puedes hacer por un animal que ha ahuyentado toda su existencia alrededor de la tuya es darle un mundo que él pueda comprender y en el que pueda sentirse a salvo incluso cuando tú no estés allí. Si esta rutina te ha ayudado a ver las mañanas con tu perro de forma diferente, comparte este video con alguien que también tenga una sombra peluda en casa. Gracias por estar aquí en Manual Canino. Nos vemos en el próximo video.